Muy bien, bienvenidos. Vamos a tener el tiempo de la predicación. Y antes quiero animarte a seguir las predicaciones a través del YouTube. Entonces, cuando entres ahí a las predicaciones, abajo está Primera Iglesia Bautista, tienes que hacer clic ahí y luego hay una parte que dice suscribirse. Así que te animo ahí a suscribirte para poder seguir, te puedan llegar las notificaciones y puedas seguir todas las prédicas que se dan en este lugar, tanto los domingos como los días miércoles. Muy bien, Miguel acaba de leer parte de la palabra que vamos a tener hoy. Y hoy queremos hablar acerca de un personaje seguro. Alguien que estaba seguro de sí mismo. Y eso es lo que me llama la atención, que muchas veces hoy en día queremos formar hijos seguros, jóvenes seguros, familias seguras. Y acá vamos a ver el ejemplo de un hombre seguro. Y yo creo que va a ser un gran ejemplo en tu vida, en mi vida, como en la vida de cada una de las personas aquí. Entonces, sin lugar a dudas, estamos hablando de Elías. No era alguien dubitativo, indeciso, no era alguien débil, no era alguien que no lograba nada en la vida, sino que Elías es una persona segura que nos da un gran ejemplo para ti y para mí hoy. Sus repentinas y breves apariciones, su valentía inquebrantable, su celo ardiente, sus victorias brillantes, su profundo desánimo, su gloriosa partida, su hermosa y tranquila presentación allí en el monte de la transfiguración, lo convierten en uno de los personajes más grandiosos de Israel que haya tenido en toda su historia. Pero para hablar de Elías, debemos primero mencionar al rey Acab. Como habíamos visto, el reino se dividió en el reino del sur y en el reino del norte. En el reino del norte vamos a encontrar allí a Jeroboam, Nadab, Basa, Ela, Zimri, Omri, y el hijo de Omri es Acab. Acab es particular en toda la historia de Israel porque se toma como 6 capítulos acerca de él, cuando para los otros solo se tomaban ni un capítulo completo. Entonces, Acab, la Biblia, allí lo encontramos en Primera de Reyes 16, 29 al 33, no lo vamos a leer, lo dejo para que después lo puedas buscar, pero hay algunas características del reinado de Acab. Y vamos a mencionarlas. Reinó por 22 años, hizo lo malo ante los ojos del Señor, pero dice, sigue todavía hablando acerca de la maldad de Acab, pero más que todos los reyes anteriores, más que todavía los otros 6 reyes que pasaron, más todavía que él. Se casó con la hija del rey de Tiro, el rey se llamaba Ed-Abal, y su hija se llamaba Jezabel. Nombre interesante en la Biblia que después vamos a seguir estudiando. Construyó un templo para Baal y un poste para Acera. Bajo Acab, la capital, o sea Samaria, se hizo más espléndida con un palacio de marfil. ¿Escucharon? Hizo un palacio de marfil. 22:39 de Primera de Reyes, para que después lo puedas buscar. Muchos establos. Tenía una impresionante fuerza de caballería y registros sirios, exactamente de Ugarit, una ciudad allí en Siria, da la siguiente información de Acab. 1000 carros, escuchen, 10.000 soldados en la coalición de 12 reyes que tuvieron una guerra contra el imperio asirio que se estaba expandiendo. Sin lugar a dudas, el tiempo de Acab fue un reinado próspero, ¿verdad? O sea, vemos que hubo un templo construido con marfil, hubo gran crecimiento, tenía mucha caballería, muchos soldados, pero no necesariamente Dios estaba reinando en ese lugar.
habían dado la espalda a Dios y había un crecimiento financiero que podían tener todo eso, pero Acab había dado la espalda a Dios. Había puesto a Baal como el señor allí del reino del norte. El baalismo se había apoderado del reino con sus costumbres y ritos que estaba llevando a todo el reino del norte a una agonía espiritual. Las personas estaban siendo atrapadas por este ocultismo, por esta idolatría, y el pueblo no podía poder ver la luz del cual se habían separado, del Dios de Israel. Muy bien, entonces, ya que vimos qué tipo de rey había allí en Israel, que es el rey Acab, el reino del norte, vamos a ver ahora sí este personaje, a Elías. Dios no se queda sin representante. Así que del otro lado del Jordán, porque podemos observar en los mapas un lado el mar Mediterráneo, vemos el pueblo de Israel, luego vemos el río Jordán, y detrás de la Transjordania, detrás del río Jordán todavía había pueblo de Dios, y de un pueblo llamado capítulo 17, Primera de Reyes 17, Tisbe de Galad, de allí sale este hombre, un hombre que su nombre significaba el Señor es mi Dios. Elías significa el Señor es mi Dios, con una mentalidad muy definida y muy segura, con un solo Dios, el cual era Yahvé, o Jehová, como lo llamamos, a quien él había puesto como el Señor de su vida. Se opuso enérgicamente por palabra y acción tanto al culto de Baal como a sus participantes. Aquí encontramos este hombre definitivamente importante, demasiado importante llamaría yo, en la historia de Israel. Y se presenta ante el reino del norte y su ministerio y su profecía abarcaba también el reino del sur, pero vamos ahora a fijarnos en este hombre que da muchos ejemplos para una seguridad en la vida tuya y mía. Hoy estamos hablando de una vida segura. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 17 y dice así: ahora bien Elías, quien era de Tisbe en Galad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo. Muy bien, esta frase técnica nos habla de que Elías era encomendado y se reconocía él como siervo de Dios. Israel debería tener a un rey, el cual sería el hombre usado por Dios para acercar al pueblo a Dios, pero en este caso Israel había dado la espalda y sus líderes habían dado la espalda. Así que Dios no se queda sin representante y manda a Elías que sea su representante para que el pueblo vuelva a él. Así que vamos a orar para que el Señor bendiga la predicación de hoy. Señor, queremos rogarte que podamos tener todos una vida segura, no una vida dubitativa, no una vida llena de incertidumbre, que no sabemos qué hacer y no logramos nada en esta vida, Señor. Tú nos creaste con un propósito y te rogamos que la vida de Elías hoy nos enseñe a nosotros el camino a seguir. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, en primer lugar, recapitulando la historia de este hombre, Elías, que tiene una vida segura, Elías reconoció que el proveedor de las cosas es Dios. Así que vamos a leer desde el versículo 2 al 7. Habíamos leído: tan cierto como que el Señor vive, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que llegue la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de la desembocadura del río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos,
porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche. Él bebía del arroyo, sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Muy bien, en primer lugar, no habrá rocío ni lluvia. La zona de Israel desértica, es normal que haya sequías, pero esta iba a ser una sequía catastrófica. Pero es interesante que lo primero que va a hacer Dios a un país infestado por el baalismo, dice, no va a haber rocío ni lluvia. El dios Baal era como conocido por el dios de las tormentas y de la fertilidad. Entonces, lo primero que vamos a encontrar acá es que Dios estaba neutralizando el baalismo. Estaba diciendo, ¿ustedes creen que la lluvia les da su dios Baal? Bueno, no va a haber lluvia. Es más, no va a haber ni rocío. El rocío que servía para los viñedos y los árboles dar vida, por lo tanto iban a morir la vegetación y por lo tanto los animales y los caballos. Y así iba a venir algo catastrófico para Israel. Y lo primero que hace Dios es decir, baalismo, todos los que son baalistas van a ver que su Dios no puede contra mí. Él no puede traer lluvia y yo voy a decir, no va a haber ni lluvia ni rocío. El Dios de las tormentas. Entre los mitos ugaríticos, Ugarit está más arribita allí de Israel, allí en Siria, donde se encontraron tablillas y de ahí hay mucha información también la que nosotros usamos para ver la historia en el Antiguo Testamento. Entre los mitos ugaríticos se describe a Baal como el que riega y proporciona pan y que vence a las fuerzas de la muerte y el hambre. Bueno, ahora lo que estaba haciendo el Señor es decir, bueno, ya que todos son baalistas y van tras Baal, bueno, no va a haber ni agua, no va a haber ni comida, no va a haber nada durante todo el tiempo que yo decida. Vamos a ver que frente a ese anuncio de parte de Elías hacia Acab y hacia todo el pueblo, se empezó a buscar a Elías y Dios manda a Elías hacia el oriente, allí a la cueva de Querit, en la cual los cuervos le iban a alimentar. Muy bien, los cuervos sabemos que se posan en áreas desoladas y almacenan sus excesos de comida allí en medio de los pedregales, de las zonas rocosas. Y allí quiero pensar yo que Elías habrá estado escondido junto ahí al arroyo y mientras los cuervos traían carne, que no sabemos de dónde lo traían, y traían excesos de comida de otra parte, Elías tomaba de lo que estos cuervos traían. Sea que Elías haya tenido una parte activa o pasiva en su alimento, entendemos que Dios ha sido su proveedor. Vamos a ver que Elías tuvo alimento de carne mañana y tarde. Ese estilo de comida, tener carne para mañana y tarde, era mucho mayor de cualquier israelita promedio. Es más, era un tiempo de crisis y por lo tanto ni eso tenían. Pero el siervo de Dios, Elías, sí lo tenía. Yo creo que todavía para nosotros es difícil tener carne en la mañana y en la noche, ¿no? Al menos en mi casa el pollo lo tratamos de estirar para que dure varios días. Pero Elías tenía carne a la mañana, al mediodía y a la noche. Ya no sabemos qué ha cocinado Elías, ¿no? Para no cansarse habrá puesto a la parrilla, al sartén, en carnitas. No sabemos toda la carne que le traían a Elías en este tiempo de crisis, cómo habrá allí comido. Entonces Dios usó unos animales que son unos cuervos para alimentar a Elías.
Los profetas de Baal. Los profetas de Baal, vamos a ver después, que eran mantenidos por Jezabel y comían en la mesa del rey. El pueblo empezaba a tener hambre, pero en la corte del rey comían sus profetas, 150 y 400 de Aserat, comían juntos allí con Acab y Jezabel mientras el pueblo se moría de hambre. Los profetas, que eran unos lamebotas, dijera yo, o hay otras palabras también, comían bien, porque no predicaban la palabra de Dios, sino predicaban lo que Acab quería escuchar. Entonces, Elías podía haberse unido a la religión de aquel momento del reino del norte, pero Elías decidió no hacerlo. Hablar la palabra de Dios, aunque se tenía que enfrentar a todo el sistema religioso y gubernamental de aquel momento, y él dijo: no va a llover porque mi Dios es el dueño de todo, es el dueño de la lluvia, es el dueño del agua, es el dueño de toda la naturaleza, y Baal va a ser sometido y humillado. Entonces Elías dice: por todo el tiempo que yo decido, no va a llover. Por lo tanto, Elías, a través de esta historia de los cuervos, estaba aprendiendo que el proveedor de todo es Dios. Versículo 8 al 16, vamos a ver otra parte de la historia, la viuda de Sarepta. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón, y yo le he ordenado allí a una viuda que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y luego llegó a las puertas del pueblo y vio una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar la última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengan miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en los recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer sus cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia, y Elías comió muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Muy bien, Sarepta, allí en el mapita que les mandé, ya se ubica fuera del reino de Israel. Ya se ubica entre Tiro y Sidón. Ya se encuentra, ya no es parte del reino de Israel. Se encontraba a 12 kilómetros de Tiro, de Sidón, perdón, y a 22 de Sidón. Entonces, ahí encontramos que era un pueblo en medio de todo este reino que eran baalistas. Es decir, Dios estaba mandando a Elías al corazón del baalismo, al corazón de una tierra donde Dios no es Dios, donde Jehová, donde Yahvé no es Dios, sino donde Baal era su Dios. Dios lo manda allí a Elías. Y la solicitud de Elías hacia la mujer viuda no es no está fuera del contexto, sino es lo básico que se le pudiera pedir en cuanto a hospitalidad, de pedir un pedazo de pan. Esta mujer reconoce que no tenía nada. La sequía también estaba afectando toda su zona, y lo último que tenían, agua en medio de la sequía. Imagínate cuán valiosa es. Si ahora es valiosa, es más valiosa en un tiempo de sequía. Le pidió un vaso de agua y luego pan, y la mujer se sincera y le dice: esto es lo último, y después de esto quizás nos muramos, no tenemos más, no hay más ahorro, además soy viuda.
Y vamos a ver que el profeta de Dios le dice, no va a faltar. Dame. El Señor Dios de Israel va a hacer y va a suceder un milagro. Me imagino que habrá seguido hablando y le habrá contado del maná también en el desierto, donde no había comida y Dios proveía de la nada. Y vamos a ver que esta mujer le da el alimento a Elías, y luego, ¿saben qué? No faltó alimento hasta que llegó nuevamente el agua, hasta que la sequía se acabó. Entonces vemos que versículo 15, allí, versículo 15, así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Entonces, un acto de fe fue suficiente para que esta mujer se dé cuenta que la obediencia a la palabra de Dios es el camino a la vida. El camino a la vida es obediencia a la palabra de Dios. Y para eso nosotros necesitamos dar pasos de fe, en el cual Dios nos llama a obedecerlo, a cumplir su palabra. A pesar que el mundo pueda estar en sequía, en crisis, en coronavirus, en lo que sea, Dios pide un acto de fe, tuyo y mío. Se muestra la superioridad de nuestro Dios sobre Baal en el mismo terreno de Baal. Dios mandó allí a Sarepta entre Tiro y Sidón y demostró que nuestro Dios puede proveer a pesar de la hambruna, a pesar de la sequía. Dios puede proveer. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dios proveyó para esta mujer. En medio de la misma tierra baalista, nuestro Dios se glorifica. Pero la historia no termina ahí con esta mujer. Después, versículos 17 al 24, dice que muere su hijo, se enferma gravemente y empieza a perder la vida. Y vamos a encontrar allí que manda llamar al hombre de Dios y le dice, ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? Ha venido aquí para señalar mis pecados y matar a mi hijo, pero Elías contestó, dame tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del hijo, lo subió al cuarto donde Elías usaba, se acostó sobre el hijo y así 3 veces y hubo la primera resucitación de la Biblia. Entonces la mujer, habitante de Sarepta, Fenicia, pensaba como Fenicia, y ella entendía que los dioses podían estar enojados con ella. Y por lo tanto, ahora que su hijo murió, estaban enojados con ella. Entonces, aquí vemos la ignorancia mismo de ella al entender de esa manera. Ella entendía que la visita de Elías era para examinar sus pecados y ahora Dios era cruel y le quitaba a su hijo. Era una mujer viuda, ahora se quedaba sin su hijo. Pero vemos que a través de Elías Dios dijo, Baal no es el que produce la lluvia. Baal no es el de la fructificación. Baal no es de la fertilidad. Baal no vence la muerte. Yo venzo la muerte, decía Dios. Y por lo tanto, usó a su siervo para hacer la primera resucitación en medio de un reino baalista que ya habían dado la espalda a Dios. Elías estaba levantando bandera y estaba diciendo, mi Dios es dueño de la vida. Mi Dios es dueño del agua, de las nubes, de la lluvia. Mi dueño es dueño mi Señor es dueño de todo. Como vemos, el nombre de Elías era el Señor es mi Dios. Entonces, en primer lugar, lo que estamos viendo aquí, que para ser una persona segura como Elías, yo creo que tú y yo debemos reconocer que Él es nuestro proveedor.
que Él es nuestro proveedor. Y no solamente de labios. Muchas veces decimos, sí, Dios proveerá, y luego estamos afanados, turbados, y perdemos en la vida muchas cosas porque solamente estamos afanados y turbados. La Biblia dice que Él es nuestro proveedor. Cada día trae su propio afán, así que no te afanes a lo que va a pasar después. Nuestro proveedor. Pero no solamente entendió eso este hombre llamado Elías, el Señor es mi Dios, sino que también entendió que Dios es el protector. Vivimos en un mundo violento, ¿verdad? No sabemos qué nos podrá ocurrir mañana. Por causa del miedo no decidimos. A causa del miedo detenemos nuestro potencial. A causa del miedo perdemos y en nuestra mente creamos cosas que pudieran suceder y por lo tanto vemos lo frágiles que somos y no hacemos las cosas. Perdemos mucho de nuestro potencial con el cual Dios nos ha creado. Pero vamos a ver que Dios es nuestro protector y no hay razón para temer. Y no hay razón para vivir en medio del temor. Elías era el más perseguido de su época. Pudiera haberse unido, hubiera mandado sus papeles, hubiera postulado para ser uno de los profetas nacionales que trabajaban, comían con el rey, pero él decidió no, yo no voy a postular con esa mafia. Yo voy a hablar la palabra del Señor y por lo tanto vemos a un Elías solitario en el cual desafiaba y hablaba la palabra del Señor al mismo rey de Israel. Vamos a ver que Elías era el más perseguido. Capítulo 18 vemos que Acab manda a su siervo Abdías a mandar a buscar por todas partes pasto para sus caballos y cuando encuentra a Elías, Abdías le dice, mi rey te estuvo buscando por todos los países porque estaban buscando su vida, porque lo que había dicho Elías se estaba cumpliendo y el pueblo de Israel no tenía alimento. Entonces, el hombre más perseguido. Algo interesante de Acab, ni la hambruna le llevó al arrepentimiento. Vamos a ver otro rey que hubo hambruna en su tiempo. Segunda de Samuel 21:1. Segunda de Samuel 21:1 dice lo siguiente. Durante el reinado de David hubo un hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor y el Señor le dijo, el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Llegó el hambre al pueblo de Dios y David fue a consultar al Señor. Fue a arrodillarse, a humillarse delante del Señor y a saber por qué la razón de la hambruna. Pero acá ni la hambruna le hacía arrepentirse. Mandó a buscar para matar al hombre de Dios, a Elías. Vamos a ver versículos 17 al 19 del capítulo 18. Vamos a ver, cuando Acab vio a Elías, exclamó, así que realmente eres tú cuando ya lo encontró. Elías y Acab en el primer encuentro, le dice, así que realmente eres tú el alborotador de Israel. Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Vemos que ahora Elías se encuentra con Acab y toda la culpa la tenía Elías, según Acab. Pero Elías, como podemos verlo, él tomó esa acusación y le dio vuelta, como un boomerang. Le dijo, ¿el alborotador soy yo? No, el alborotador eres tú por dejar la palabra del Señor y hacer que el pueblo se vaya tras los Baal. Elías confrontó a Acab.
Luego vamos a ver después que los convoca a todos en el monte Carmelo, a 450 profetas de Baal, a 400 de Acera, a todo el pueblo de Israel, y delante de todos Elías los confronta. Elías era alguien que entendía que su protector es el Señor, que su escudo es el Señor. Cualquiera no quiere enfrentarse a alguien. Hoy queremos solucionar los problemas vía WhatsApp, ¿no? Hoy queremos solucionar los problemas a través de cuando tenemos caras. Hoy queremos solucionar las cosas y queremos evadir nuestra responsabilidad por un simple mensajito de WhatsApp, que muchas veces tiene múltiples interpretaciones por nuestra falta de puntuación, comas, puntos y comas, y tildes. Pero vamos a ver que Dios se le presenta como un escudo a Elías. Vamos a ver que en Génesis 15:1 Dios le dice a Abraham: yo soy tu escudo. Vamos a ver que a Moisés en Deuteronomio 33:29, él reconoce que Dios es nuestro escudo. Y David en 2 de Samuel 22:3, que es el Salmo 18, él dice: el Señor es mi escudo. Y la verdad, estos hombres, si dijeron eso, la verdad que tenía que ser su escudo, porque estaban en la guerra, porque se iban a la guerra. No tenían ciudades como nosotros, seguras, ejército. Ellos tenían que dormir en carpas, estar libre a cualquier ataque de cualquier enemigo. Y ellos podían decir: Dios es mi escudo. Y ellos podían dormir tranquilos porque Dios era su escudo. Ellos podían ir a la guerra, David, porque Dios es su escudo. Moisés podía estar en el desierto caminando frente a muchos peligros de hombres o de animales, y él podía decir: Dios es nuestro escudo. Entonces, no depende de las cosas que podemos tener. No depende de cuántas cosas puedo poner en mi casa para que no me suceda nada. Si Dios no es el que cuida la ciudad, en vano cuidan los vigilantes. Eso lo dice el libro de Salmos. Entonces encontramos, si Dios no es nuestro escudo, en vano pagamos tanta seguridad, corrientes, puertas, y etcétera, etcétera, que podemos poner. Nuestro escudo tiene que ser el Señor. Nuestro escudo tiene que ser el Señor. ¿Quieres ser seguro como ellos? ¿Quieres ser seguro como Moisés, como David, como Elías? Confía en el Señor. Dejemos de confiar en nosotros mismos. Y quizá no en nuestra casa, pero quizá nuestro escudo es nuestra cuenta bancaria. Quizá nuestro escudo es querer tener más propiedades. Quizá nuestro escudo sean personas. Quizá nuestro escudo querramos que sean nuestros familiares. O quizá mi esposo, mi esposa. Nadie de ellas puede ser tu escudo. Tu esposo no puede ser tu escudo. Tu esposa no puede ser tu escudo. Solo Dios puede ser tu escudo. Y cuando nosotros ponemos en Dios nuestra confianza, podemos dormir tranquilo, podemos vivir tranquilo, podemos trabajar tranquilo, podemos salir a la calle tranquilo, podemos ir y cumplir la voluntad de Dios tranquilo. Aunque nos toque caminar en lugares oscuros y peligrosos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos abrir cualquier casa, llegar a cualquier lugar sin temor alguno. Vamos a encontrar también que no solamente este hombre, para tener seguridad, que es Elías, no solamente encontró que Dios es el proveedor, sino también encontró que Dios es el protector. Pero también vamos a encontrar algo muy importante, que Dios es el patrón. Elías encontró para su seguridad el hecho de que Dios es su patrón. Si Dios no es nuestro patrón, no va a haber seguridad en nuestra vida. Porque cualquier persona es como madera,
heno, hojarasca, es como una caña en la cual quiero apoyarme y me puede picar y traspasar mi mano. La confianza en el hombre siempre ha sido advertida por la palabra de Dios, es maldición. Pero cuando nuestro patrón es Dios, va a haber seguridad. Cuando nuestro amo es Dios, cuando el que manda es Dios, al que hay que obedecer es Dios, nuestra vida, nuestras actitudes, nuestra salud, nuestras emociones van a cambiar. Definitivamente van a cambiar. Muy bien, entonces vamos a ver este último punto, viendo que Elías los desafía y le dice, vamos a vernos todos en el monte Carmelo. El monte Carmelo estaba a una altura de 500 metros sobre el nivel del mar, entre un valle llamado Jezreel y el mar Mediterráneo. Los textos egipcios dicen que era la nariz de antílope. Si tú lo miras allí en el mapa, tiene una puntita ahí, el área donde estaba el monte Carmelo. Un hito estaba cerca, si se levantaba a la altura del mar, era un hito para los viajeros tanto en el mar como para la tierra. Entonces vemos que tenía 26 kilómetros de largo por 7 de ancho. Era un monte referente e importante allí en el mar Mediterráneo. Muy bien, en ese monte llega la confrontación. Aquel día, aquel momento tan cumbre en el cual Elías tenía que presentarse frente a los 850 profetas de Acab y Jezabel y a todo el pueblo. Un monte gigante daba oportunidad para que lleguen todas las personas que querían. Entonces allí Elías hace una de las historias más hermosas en la cual podemos encontrar que nuestro Dios humilla a Baal, humilla a cualquier otro Dios. La confrontación al pueblo en el versículo 21. Y vamos a ver que empieza toda esta historia con una confrontación tan clarita y sencilla. Versículo 21. Dice así: Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Nada más. Todo lo que duró su predicación para todo el pueblo. La versión 60 dice: ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Y acá dice: ¿hasta cuándo vas a estar dudoso? O te entregas a Dios o vives para ti mismo. Entonces, aquí encontramos la confrontación al pueblo. Muy claro, Elías les dice: o es Dios o es Baal. O es Dios, dijo Jesús, o es el dinero. O es Dios, o es tu novio, o tu novia, o tu familia, o tu empresa, o tu profesión. No sé cuál será, pero muchas veces en nuestro corazón encontramos más deleite en otras personas y no en Dios. Tenemos más tiempo para otras personas, pero no para Dios. Tenemos más pasión para otras cosas, pero no para Dios. Y vemos aquí la confrontación bien clarita de Elías. Elías creo que era un hombre de pocas palabras y de mucho ejemplo. No necesitaba hablar como aquí en las prédicas 30, 40 minutos. Él con una frase ya era autoridad. Y vamos a ver la humillación a Baal, 22 al 40. 22 al 40 dice así: entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros, les dijo Elías. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé otro toro, lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes al Señor, al nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera
Ese es el Dios verdadero, y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes, porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo, invoquen el nombre de su Dios, pero no lo prendan fuego a la leña. Me encanta Elías. Era alguien que no estaba en su tierra. Su tierra era un pueblito por allá por Galad, al otro lado del río Jordán, en la Transjordania. Él estaba ahora en el escenario más grande que podía haber allí del reino del norte, con todos los profetas de Baal, con el presidente de aquel momento, con el rey allí, y en medio de todos ellos, él organizaba la fiesta. Elías era una persona muy segura de sí misma. Él sabía a quién servía y por lo tanto hacía las cosas. Entonces vemos que Elías, empiecen ustedes porque son muchos, les dice. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: oh Baal, respóndenos. Porque no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que había. Muy bien, encontramos que el baile y el flagelo eran parte de estos ritos. Ellos buscaban derramar sangre para apaciguar el enojo del panteón fenicio, de los dioses fenicios. El baile frenético, probablemente había música, cantos, bailarines, flautas. Esto lo encontramos en pinturas y sellos de la cerámica de la Edad Bronce fenicia. Cómo se hacían los ritos allí. La autoflagelación, el intento era el más desesperado, tal cosa estaba prohibida. Todo lo que estaban haciendo acá, lo que estamos leyendo, lo que estaban haciendo, estaba prohibido por la palabra del Señor. Levítico 19:28. Levítico 19:28, vamos a encontrar lo siguiente. Dice así: no te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Entonces aquí el Señor había dicho que no se podían cortar los brazos. Una moda nueva que hemos visto ahora entre los secundarios de la prepa, que se empiezan a cortar. No es algo nuevo, es algo que ya lo hacían estos profetas. Así que ojo, porque detrás de todos los ídolos sabemos que hay demonios, la Biblia lo dice. Entonces, detrás de todas esas nuevas modas de cortarse y lastimarse, hay un trasfondo espiritual. Vamos a encontrar entonces que estos profetas empezaban a flagelarse y así que ellos gritaban más fuerte. Y vemos el versículo 27, y cerca del mediodía, empezaron a la mañana, vieron que Baal no provocaba fuego para que se queme allí el toro, y ya al mediodía, después que se flagelaron, derramaron sangre, gritaban, no pasaba nada. Viene aquí el protagonista de hoy, Elías. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. No era políticamente correcto, Elías, empezó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un dios, decía Elías. Tal vez está soñando, despierto, o quizá está haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido. Necesita que alguien lo despierte. Así que ellos, dime que no era valiente Elías. Así que ellos gritaban más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos, espadas, hasta quedar bañados de sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor. Atacar el otro altar era una costumbre antigua al oponente. Entonces repararon el altar allí que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel,
porque su mensaje era para todo Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. No era mucho. Apiló la leña sobre el altar, cortó al toro en pedazos y puso los pedazos encima de la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua para la ofrenda y la leña. Entonces mojaron allí el altar. Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. O sea, él quería que esté mojado para que no piensa que es cualquier truco, que él llevó escondido allí el cerillo, el fósforo, no, sino que lo mojen otra vez. Háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja que había hecho. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia al altar frente a toda la multitud del pueblo, frente a los 850 profetas, frente a Acab, y oró: oh Señor, Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. Al instante, ¿qué pasó? El fuego del Señor cayó ¿de dónde? Del cielo. El Dios de las tormentas tenía que producir, ¿no? Qué irónico. Que ellos esperaban que su Dios Baal responda. No había ni una sola nube, no había ni una sola gota de fuego. Elías ora, el verdadero Dios manda un rayo. Y vamos a encontrar: cayó del cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió todo el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor es Dios. ¿Cómo era el nombre de Elías, no? El Señor es mi Dios. La gente empezaba a clamar: el Señor es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal. No dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Sison y allí los mató a todos estos mentirosos e hipócritas. Muy bien, aquí encontramos que el baalismo había recibido un golpe devastador. Un hombre seguro. De campo, Dios tuvo que llamar a alguien del campo, alguien de quizá no reconocido, no era de una ciudad principal de allí del reino del norte. Quizá había falta de fe también, y Dios llamaba a alguien de allá que no confiaba en su sabiduría, en su profesión o en su abolengo, en su familia. Trajo un hombre así que tuvo que confrontar a todo el reino de Israel. Seguro. ¿Pero por qué? No por creer en sí mismo. Un hombre seguro porque él entendía que el proveedor es Dios, así que no tiene por qué estar preocupado. Él entendía que el Señor es su escudo, entonces no importa quiénes hablen mal de mí o quiénes me busquen matar, quiénes me traten de acabar con mi vida, porque Dios es mi escudo. Alguien que entendió que al quien hay que adorar es al verdadero Dios. Y no una farsa que es el Dios Baal. Entonces, aquí encontramos que Elías nos enseña mucho de ser una persona con propósito, una persona segura de lo que Dios tiene que hacer. Entonces, nuestro amo tiene que ser el Señor. Solamente cuando nuestro amo es el Señor va a haber seguridad en nuestras decisiones. Solo cuando nuestro amo es el Señor va a haber guía y orientación. ¿Hay inseguridad en nuestra vida? O simplemente nuestra vida es un círculo vicioso que no logramos nada y tratamos y tenemos nuestras metas el 1 de enero y luego no tenemos nada y no conseguimos nada y no hacemos nada para el Señor. Si nuestro amo es el Señor, yo creo que va a haber victoria. Lo primero que hay que hacer es purificar allí nuestros corazones y decir: Señor, perdón porque he confiado más en mis cosas, perdón porque he puesto mi confianza en hombres y no he puesto mi confianza en ti.
Creo que debemos aprender a poner al Señor en primer lugar cada día. Es un ejercicio de cada día. Poner al Señor. Señor, yo te quiero seguir. Señor, tú sé mi amo. Y debemos aprender esa fidelidad a través del Santo Espíritu que vive en nosotros. Disculpen por la comparación, pero el mejor amigo del hombre decimos que es el perrito, los perros. Hay una historia del capitán, así se llamaba el perrito. En el 2007, una historia bastante conocida, salieron por la televisión en muchos reportajes, y es allí en Villa Carlos Paz, en provincia de Córdoba, Argentina. Su dueño se llamaba Miguel, su esposa y Damián era su hijo, y trajeron a Capitán, adoptaron a Capitán, un perro, y se creó una relación tan fuerte como la que puede haber entre un hombre y el perro allí. Entonces Capitán y Miguel se hicieron muy amigos. Lamentablemente Miguel murió en el año 2007 y quedó la familia, la esposa, Damián el pequeño, y no encontraban al perrito, pensaban que se había perdido. ¿Saben cuándo lo encontraron? Un año después, cuando fue un año de la muerte de Miguel, el perro estaba allí todavía esperando. El guardián del cementerio dijo que el perro llegó con una pata lastimada y muy cansado. Y cuando trataba Damián de querer hacer volver al perro a casa, él volvía. Y durante 6 años, el perro volvía a dormir con su amo. Es una historia conocida y una de muchas, ¿no? Como luego tenemos películas conocidas como Hachiko y etcétera, etcétera. Pero vemos la fidelidad de ese perrito. Vemos la fidelidad a su amo. Y ¿sabes qué? Yo creo que necesitamos aprender de esa característica de estos caninos, que son fieles a su amo. No importa lo que hay que hacer. No importa cuánto hay que buscar, porque Capitán buscó, porque Capitán no lo llevaron al entierro. Capitán llegó solo, olfateando a su amo. Entonces, creo que tiene que haber, por nuestro amo, tenemos que tener una entrega completa, total, un sacrificio. Solamente de esa manera vamos a poder ser tan seguros en la vida, porque nuestra seguridad no depende de nosotros, sino depende de quién es nuestro amo, de quién es nuestro protector, de quién es nuestro proveedor. Así que te invito a que Dios sea como Elías, que sea tu proveedor, tu protector y tu patrón, tu amo. Señor, te agradecemos por la vida de Elías y queremos rogarte, Señor, que sea esa nuestra realidad. Quizá muchas veces hemos dejado, Señor, de adorarte a ti por entregar nuestras fuerzas, nuestra adoración a otras personas, Señor. Por seguir, Señor, el rumbo de este mundo, amar más muchas cosas y no seguirte a ti. Señor, queremos rogar tu perdón y queremos rogar tu guía, Señor, para poder ponerte a ti en el primer lugar en nuestros corazones, que seas tú el Señor, nuestro amo, nuestro patrón. Y Señor, bendice lo que resta de la reunión. En el nombre de Jesús. Amén.